Hola a todos, bienvenido a nuestro primer podcast, primero de muchos más de los que se vienen, en donde hablaremos muchos temas diversos, por ejemplo, de ciencias, de terapias, de temas muy relevantes que es muy importante que la gente tenga los conocimientos para poder abordarlos de manera oportuna. Mi nombre es César Sepúlveda, soy enfermero, terapeuta holístico, y en este primer capítulo vamos a trabajar o a tratar sobre el autismo, un tema que es muy importante, que ha sido de conocimientos de todo el mundo y que está en el ojo, ¿cierto?, de muchas terapias o de medicina, pero lo queremos acá en este primer capítulo abordar de una manera más cercana a ustedes, junto con mi compañera y primera invitada, que es Orieta Vergara. Orieta, ¿cómo estás? Hola César, gracias por esta invitación. Y bueno, aquí contarles un poco de mi experiencia como mamá de un niño que fue diagnosticado con autismo. Claro. Bueno, Orieta, bueno, yo conozco bastante de cerca tu caso. Tú eres mamá de 3 niños, donde el mayor fue diagnosticado con autismo. ¿A qué edad aproximadamente lo diagnosticaron con autismo a él? Sí, bueno, mi hijo Miguel, que actualmente va a cumplir 8 años, fue diagnosticado con autismo a los 3 años, autismo severo. Y esto, bueno, inicialmente desde el día 1, desde el día que nació, nosotros nos dimos cuenta que él ya venía con ciertas conductas, se veía distinto a los niños normales, digo. ¿En qué sentido, más o menos? Por ejemplo, tenía sus ojitos juntos, no miraba, no fijaba la mirada, muchas veces no balbuceaba, y así como hitos importantes en su desarrollo, siempre los hizo con retraso, como a una edad bastante avanzada, digamos, y con ayuda. Los primeros acercamientos, por ejemplo, para caminar, él nunca gateó. Y bueno, para que pudiera finalmente caminar, que fue al 1 año y medio, fue con ayuda de kinesiólogo, donde estuvo bien encima de él, apoyándole y dándole harta terapia para que efectivamente pudiera coordinar y pudiera llegar a caminar. Claro, hay también, bueno, se dice que los niños cuando no gatean, pasan directo a caminar, también tienen un impacto dentro de su cerebro, del sistema frontal que Claro, le provoca efectivamente, un retraso. ahí te das cuenta que no hay una conexión donde se puede asociar, no sé, su parte cerebral con su parte motora, y por lo tanto tiene estos retrasos en el desarrollo de un niño. Y ahí empezó como con ciertos síntomas o signos como de movimientos que hay, a ti te dijo ya, a lo mejor tiene autismo, empezaste a ver videos, algo por el estilo. Claro, inmediatamente cuando yo empecé a notar estas características en él, obviamente me empecé a informar, empecé a contactar a distintas personas como para poder entender qué pasaba en su desarrollo. Y bueno, también estaban las estereotipias, que eran conductas súper frecuentes, no sé, el aleteo, el saltar, el hacer sonidos extraños con la boca. Si yo lo llamaba por su nombre, él no atendía, no entendía lo que le hablaba, quizás lo mandaba, por ejemplo, a hacer alguna actividad, no tenía idea, como que él estaba en su mundo, por decirlo de alguna forma, estaba como desconectado totalmente. Sí. Y bueno, y era súper hiperactivo, o sea, se levantaba y tenía una energía, una fuerza eh, que en realidad para ninguna familia era soportable, porque había que estar encima de él 24/7, digamos, todo el día pendiente de él, porque dejabas de mirarlo un segundo y se podía estar tirando de un segundo piso hacia el primero. O sea, él tampoco tenía noción de lo que era Como los peligros. el peligro, claro. Tampoco sentía dolor. Me acuerdo que se sacaba las costras, se caía, no le pasaba nada. O se hacía herida y él mismo se sacaba las costras, sangraba. O se golpeaba y muchas veces no No pasaba nada. lloraba. Claro, no. Y de repente también le dan
como crisis, ¿no? Que las crisis tengo entendido que son súper fuertes cuando está en el fondo un niño autista. No es como una pataleta común y corriente, ¿no? Claro, no, las crisis son a otro nivel porque como se desregulan tanto y bueno, y afloran todas estas emociones de una manera gigantesca. Entonces, por ejemplo, mi hijo le daban estas crisis, golpeaba, se autolesionaba, rompía todo. En mi casa era un desastre porque me había roto, no sé, televisor, estanque de baño, refrigerador, imagínate, una lavadora, quizá artefactos, mira, un montón de No era, artefactos. no era una pataleta común y corriente. No, muchas veces cuando se enojaba conmigo me mordía, me enterraba los dientes y claro, yo ahí sosteniéndole para que no me fuera a sacar el pedazo porque, claro, podía llegar a ese extremo, por ejemplo. Entonces ahorita ahí tú decidiste llevarlo a neurólogo. Claro, ahí, claro, todas esas señales fueron una alarma para uno como mamá. Bueno, la mamá siempre tenemos esa intuición donde nos damos cuenta que algo viene mal, viene distinto. Entonces, claro, dije, pucha, ¿qué está pasando? Bueno, en conversaciones con mi marido y con familiares llegamos a una neuróloga que quedaba en Viña del Mar, saqué hora y fuimos para allá. Y bueno, ahí en el momento que la neuróloga lo evalúa, se da cuenta de todas estas características y en definitiva lo diagnostica con autismo severo. Eso fue a sus 3 años. Pero claro, uno dice, ¿cómo a los 3 años un niño quizá va a estar con un diagnóstico? Porque normalmente ocurre cuando ya está un poquito más grande, tipo 6 años, ya recién te pueden emitir algún tipo de diagnóstico. Pero claro, era muy evidente las conductas que él tenía. Y bueno, la selectividad alimentaria, la agresividad, la hiperactividad en un grado que era insostenible para la familia, por ejemplo. Y así el aleteo, los sonidos extraños, el que estaba totalmente desconectado, o sea, era muy, muy evidente. Ya. Y Marieta, ¿cómo fue para ti recibir este diagnóstico? Porque por ahí mencionaste que cómo es posible que un niño de 3 años sea diagnosticado. O sea, ¿hay como una resistencia, un rechazo? Sí, obviamente, o sea, toda mamá que espera un hijo con ansia, porque mi primer hijo, yo lo pedía, lo quería ser mamá. Y bueno, obviamente pidiéndole a Dios, al universo, que todo saliera bien en el embarazo. De hecho, no tuve ningún problema en el embarazo. Mm. Y bueno, con la expectativa de que sea un niño sano y que se pueda desarrollar de forma normal y que sea un niño feliz, es lo que todo padre quiere y espera. Tener, digamos, una infancia más o menos normal. Claro. Entonces, cuando recibes este diagnóstico es un balde de agua fría. En realidad nunca lo esperas y bueno, ahí pasan muchos sentimientos en uno, muchas emociones, te sientes culpable, te sientes abandonada desde la parte espiritual porque ¿cómo Dios va a permitir algo así que llegue a tu familia, un hijo con alguna condición o enfermedad que en verdad uno no lo espera? Claro, viene como esa resistencia, ese rechazo hacia la vida, quizás. Sí, totalmente. Yo creo que uno en esos minutos puede transitar por las partes más oscuras donde te vive la mente, porque bueno, el trabajo de tu mente también que influye directamente, los pensamientos y la conjugación con las emociones te pueden llevar a transitar por partes muy oscuras y depresivas y por un segmento muy negro, digo. ¿Tú te sentiste apoyada en ese momento? ¿Tenías apoyo de tu marido? Sí, bueno, de mi marido siempre. Él siempre ha estado ahí al pie del cañón, conteniéndome. Claro, yo como mujer soy mucho más emocional, mucho más, digamos, de piel. Entonces, claro, he tenido siempre esa necesidad de contar con el apoyo de él y digamos, de derramar mis lágrimas y mis peores momentos en sus hombros, porque él ha sido mi sostenedor siempre. Él ha estado ahí y ha vivido de la mano todo este proceso que
que ha sido bien duro. Digo, para cualquier mamá que tenga un niño con alguna condición o enfermedad, es un proceso durísimo para la familia. Claro. Ahí me imagino que entonces que las madres solteras o que no tengan algún vínculo o un círculo que la apoye, debe ser difícil, durísimo. Claro, yo conozco, bueno, a raíz de todo esto bueno, una vez que ya supe el diagnóstico, me empecé a meter en grupos, como buscando esa red de apoyo, esa, de alguna forma, esa contención también a través de otras mujeres que estuvieron viviendo con este proceso y digamos que por ahí hubiesen encontrado alguna solución o sanación como para poder soportar todo esto. Porque uno empieza a buscar y bueno, va apareciendo gente, te van contando lo que se va haciendo, donde ellas han visto avance y así uno va replicando algunas cosas para también poder sanar lo de uno. Y claro, en este mundo hay mucha mamá que está sola peleando. O sea, el papá se entera del diagnóstico y chao, arranca, deja a la mamá sola. Y muchas veces no se puede. Yo he sabido de varias historias donde esas mamás definitivamente no pueden porque no tienen la red de apoyo que las contenga. ¿Hay noticias, alguna noticia de una mamá que se suicidó junto con su hijo TEAP, que no pudo más? O sea, había un bullying también de por medio en los colegios, o no había un apoyo, ¿cierto?, con respecto a la educación. Claro, ¿no? Y quizá en estos minutos es como difícil acceder a un tipo de terapia o alguna red de apoyo, digamos, desde la parte educacional o médica. O sea, hay un tema de lucro también que pasa por ahí. Porque para todo, claro, es demasiado caro. Para todo uno debe pagar, entonces, claro, no, quizás socialmente todavía el tema no es tan explorado, tan conocido como para que exista realmente una red de contención para esas mamás que en algún minuto se ven solas, luchando con un hijo autista y en condiciones que son realmente complejas. Entonces, yo he sabido de muchos casos que las mamás definitivamente tiran la toalla y atentan contra el hijo y contra la vida de ellas mismas Claro. y bueno, finaliza esa historia. Es por esto, Arieta, que tú no te quedaste tranquila. O sea, en el fondo tú, dentro del proceso del diagnóstico y la búsqueda, como tú mencionabas, de los grupos, tú empezaste con una investigación, que en el fondo también es lo que queremos contar al público, ¿cierto? Que a raíz de todos estos años, porque ya han pasado 5 años alrededor desde el diagnóstico, tú encontraste un camino para una sanación o para regular, ¿cierto?, a grandes rasgos el autismo. Claro, sí, yo nunca me quedé tranquila, quizás nunca acepté el diagnóstico. Entonces siempre tuve esa resistencia, porque a la hora que lo acepto, no hago nada. Entonces dije, no puede ser tan determinante. Y dije, no, tengo que buscar la forma de ayudar a mi hijo, porque si no, si lo dejo así, el día que yo me muera, ¿quién lo va a apoyar? Quizás yo tengo que darle herramientas a él como para que pueda llevar dentro de lo que se pueda una vida lo más normal posible. Y es por eso que fue mi búsqueda y obviamente pasé por momentos súper críticos en el sentido de que me sentí muy depresiva, pero también logré salir a flote y también conectar mi lado espiritual, porque también va de la mano. O sea, la parte espiritual o el bienestar de una también hay que trabajarlo. Va de la mano para que tu hijo también pueda estar sano y pueda tener un... Estar bien tú. También. Claro, primero creo que una como madre tiene la obligación de sanarse y trabajar en una para poder ayudar a su hijo y apoyarlo en todo lo que sea necesario. Porque si yo estoy mal, estoy depresiva, estoy sin ganas de avanzar, sin ganas de vivir, o sea, ¿qué queda para el hijo? Entonces, una primero se tiene que hacer cargo de una, sanar todo lo que te esté haciendo mal en ese minuto, trabajarlo, y además que con el hijo, ya sea autista o no autista,
o neurotípico, hay un vínculo. Entonces lo que sientas tú de alguna forma, tu hijo también lo percibe. Entonces va todo ligado. Y bueno, en este camino como de sanación, bueno, un día nos visita una prima de mi marido y ahí me habla de un protocolo Nemetschek que fue por donde yo inicié y donde conocí a Jessica, que es la mamá que tiene mucho conocimiento y quien trae los suplementos de Estados Unidos. Y bueno, dije ya, vamos a iniciar este proceso, este tratamiento, y ahí empecé a ver ciertas Avanza, ¿no? avances en Miguel. No sé, ya como que tenía la intención de hablar, ya miraba un poquito más al momento de decirle Miguel, o sea, como que empezó a hacer unas conexiones neuronales importantes. Y eso se debió a la omega 3, ultra concentrado, Que se trata de este protocolo de de el Nemetschek. Claro, que también iba con aceite de oliva, las comidas, por ejemplo, ultra puro, y un probiótico específico que era la inulina. Y bueno, ahí me di cuenta que trabajando su intestino directamente se relacionaba con el cerebro, y entendí que el intestino era lo que hoy en día se conoce como el segundo cerebro. Entonces había que trabajar en él y restaurar y sanar su intestino, la permeabilidad o el exceso de bacterias y parásitos que pudieran estar ahí. Ok. Claro, entonces Claro, porque hay estudios que dicen que hay un desequilibrio en la microbiota intestinal. exacto, sí, entonces en ese minuto me di cuenta que efectivamente tratando esa parte yo iba a lograr que él avanzara. Y ahí empecé con el primer protocolo, que fue Nemetschek. Y obviamente también mucha terapia, obviamente empecé a tomar mucha terapia. Y ese también fue un tema, lo de las terapias, porque mi hijo al principio no conectaba con ningún terapeuta. Con terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, eso. A esas terapias como las convencionales, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología. Entonces también era importante que él pudiera conectar con los terapeutas para tener una terapia efectiva. Okay. Me acuerdo que fuimos a un montón de centros y no conectaba, llegaba hasta 5 minutos y se quería ir y le pegaba al terapeuta y no, fue difícil ese proceso porque no encontramos el terapeuta adecuado donde él se sintiera cómodo y pudiera hacer una terapia real y consistente. Y bueno, todo ese camino visitamos todos estos centros hasta que logramos conectar. Y bueno, ahí también fuimos trabajando específicamente cierta área y por lo mismo él también logró avanzar. Y además, en paralelo, él también iba a un jardín con niños neurotípicos como para imitar a las conductas de los niños y trabajar en base a la imitación. Y también en un periodo también lo mandé a un colegio donde iban niños con el diagnóstico, pero claro, ahí decidí sacarlo porque en verdad sentí que tuvo un retroceso, porque ahí, como él aprendía mucho por imitación, de alguna forma copió ciertas conductas que no las tenía, por ejemplo como pegar cabezazos en la espalda, Okay. Y cosas de ese tipo. Así que dije no es ese el camino. Y bueno, lo seguí llevando al jardín. Ahí estuvo bastante tiempo. Él se incluía en los actos. Se disfrazaba como uno más. Hacía las tareas adecuadas, obviamente, pero casi como que fuera un niño normal. Lo acogieron muy bien en ese jardín. Y bueno, también ahí se formó un lazo con las tías. Y por ahí la directora me comenta de una escuela de lenguaje donde podía calificar como para entrar a kinder. Imagínate, ya iba en kinder. Y bueno, fuimos, probamos y efectivamente logró entrar a la escuela de lenguaje a kinder. Al niño lo acogieron súper bien, le dieron mucha contención, las profesoras también, quizás un 7 todo. Y eso fue también lo que ayudó a que mi hijo avanzara, porque no se segregó.
sino que se incluyó dentro de este sistema educacional y se adaptó a obviamente algunas situaciones o algunas tareas educativas, digamos, para lo que él realmente pudiera hacer, pero esa integración, esa inclusión fue fundamental para que él pudiera avanzar. Perfecto. Ahorita, y dentro de todo, aparte de Nemetschek, hubieron más procesos que tú experimentaste, ¿cierto? Con Miguel, que fueron dando resultados. Ahora, tú llegaste a la conclusión de que, bueno, todo esto es carísimo, que en el fondo no es viable para toda la familia, en realidad. Y es por eso que también vamos a comentar que junto con Orieta estamos ya en el proceso de una fundación. Claro, de abrir una fundación sin fines de lucro y con terapia a bajo costo. Terapias convencionales y terapia ligada más a la parte espiritual, como para hacer realmente una sanación integral, que es lo que se necesita hoy en día para poder abordar este tema del autismo. Porque va todo ligado, la parte espiritual, la parte de la microbiota, la parte física, mental, espiritual, todo debe estar complementado para que realmente haya una sanación. Claro. Todo tu proceso de investigación en el fondo lo quieres llevar a la fundación, sobre todo para la familia que más lo necesita y bueno, para que las familias que ya están en terapia sigan complementándose, porque tú llegaste a un resultado súper importante, que el día de hoy tu hijo ya no tiene autismo. O sea, ya lo evaluó, ¿cierto?, de nuevo un neurólogo y no está el diagnóstico. Sí, no. Siguen otros procesos todavía, pero el diagnóstico de autismo ya no está. No, el diagnóstico como tal no está. Ya no está en el espectro o dentro del autismo severo. Él tiene un déficit atencional con hiperactividad, pero claro, estamos trabajando todo eso. Yo sigo trabajando firmemente en su microbiota intestinal, porque de ahí parte todo. La sanación inicia acá. Entonces, en la medida que tú tengas controlada esta parte, vas a poder hacer nuevas conexiones neuronales y por lo tanto vas a poder avanzar en la parte, en su inteligencia, en su parte cognitiva, o sea, en su desarrollo neuronal. Porque sabemos bien que el cerebro tiene esa neuroplasticidad, por lo tanto es necesario trabajarla para que el niño pueda tener real avance. Y bueno, estamos en eso, sigo trabajando arduamente, pero como te digo, hoy en día mi hijo no tiene estereotipia, no tiene esas conductas disruptivas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está Miguel ahora? Él ya tengo entendido que él habla. ¿Sí? Cosa que hace un mes atrás solamente no lo hacía. No, ahora ya está conectando frases, yo le doy una instrucción, él me entiende, hace lo que yo le estoy pidiendo, ya no le pega a nadie, no tiene crisis, va a un colegio normal, tiene sus adecuaciones curriculares, por supuesto, porque todavía falta trabajar mucho su cerebro, pero él es prácticamente un niño normal, no tiene problemas sociales, conecta con otros pequeños, juega, entiende instrucciones, puede estar normalmente en el colegio, digamos, tiene un horario como todo, de las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, almuerza en el colegio, no tiene ningún problema, ni presenta nada distinto a como era antes. O sea, el avance que él tuvo fue abismal, fue de otra categoría, como que... Claro, fue un salto cuántico. Exacto, pero claro, porque hubo un trabajo principalmente en su microbiota y también en la parte espiritual, también yo conectada con mi parte espiritual y también trabajando desde esa parte, la sanación de él. Como te digo, está todo ligado y tú como sanador, como terapeuta holístico, obviamente lo sabes porque haces sanaciones que son sumamente importantes, Claro. Que creo necesario que nos pudieras explicar también un poquito más de qué trata Claro. una sanación cuántica, por ejemplo.
Claro, bueno, como bien dices tú, las sanaciones han sido importantes también en este proceso del autismo y también, como decías, en tu proceso, en el proceso de la madre, tanto con biomagnetismo, sanación cuántica. Es que básicamente las sanaciones eh, son una herramienta no esotérica como la gente lo puede pensar. No es brujería, no es magia, no es varita mágica, no son colores, no. Acá nosotros estamos hablando de algo muy científico, solamente que de repente nosotros aplicamos las propiedades que tenemos nosotros como seres humanos, tanto espirituales como físicos, de trabajar con energías. Energía como el átomo, energía atómica, energía como en el fondo todo tiene, ya sea, no sé, animal, vegetal, todos estamos compuestos de energía y eso es sabido por la ciencia. Somos una acumulación de átomos y por ese motivo las personas emocionalmente comienzan a despolarizar esa energía o comienzan a cargarse de una energía más que la otra, ya sea positiva o negativa. Entonces, dentro de la sanación cuántica, nosotros tratamos de regular esa parte primero emocional porque nosotros sabemos que el primer foco de una patología física es que la parte emocional se haya enfermado primero. O sea, como que en el fondo el cuerpo responde a lo que ya fue energéticamente. La energía siempre va primero que la materia. Siempre se da así en todos lados. Ahora, a lo largo del tiempo, he desarrollado, bueno, he tenido habilidades desde muy niño con respecto a trabajar en otros campos que hay científicos que hablan del campo cuántico, un plano en que no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que sí existe y que está presente día a día. Bueno, cuando chico ahí tenía unas facultades de poder trabajar en esa energía o ver esa energía y por lo tanto me di cuenta de muchos factores que influían en la parte física desde la parte energética. Por lo tanto, las sanaciones cuánticas consta de poder regular primero la energía, ver el foco, el por qué está sucediendo esto y trabajarlo con la persona. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la diabetes, como dentro de todos los videos que hemos hecho de los Reels. La diabetes la diabetes se sabe que es el problema que tiene el páncreas de secretar la insulina, pero ese es el resultado. Ese es el resultado, algunos dicen, claro, porque la persona comía, no hacía ejercicio, claro. Pero aún así, esos factores eran parte del proceso energético. Porque si no hubiese sido por la parte energética primero, la persona no sería sedentaria, tendría energía para hacer ejercicio, tendría un pensamiento de saludable, pero no estaba. ¿Por qué? Porque todo eso viene siendo un proceso desde la parte energética. Por lo tanto, cuando tú lo ves con los ojos cuánticos, o cuando lo ves con la percepción cuántica, en su energía se afecta esa zona porque el campo energético de la persona en esta parte está bloqueada. Y está bloqueada por acá porque entró a través de una emoción, a lo mejor, no sé, mi marido, mi esposa me fue infiel, me dejó, abandonó el hogar, siendo que yo era una persona muy buena, muy tranquila, y ese impacto, ese no entendimiento que produce las situaciones, empiezan a hacer resistencia. Entonces nosotros empezamos a cargar la energía y en alguna parte de nuestro cuerpo comienza a somatizar esa energía. Se comienza a afectar. Nosotros nos comunicamos corporalmente, eléctrica y químicamente, hormonalmente. Por lo tanto, esas son las primeras zonas que se empiezan a afectar. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Regulamos esa zona energética para que primero se desbloquee y empezamos a trabajar con la persona en la parte emocional. Esto pasó por esto. Les hacemos las preguntas y trabajamos más que en todo como una parte psicológica en realidad. Como que esta terapia no es solamente hacer la sanación o la cirugía como un médico, por ejemplo,
sino que seguir haciendo una rehabilitación posterior. Porque la idea de la sanación es que la persona nunca más se vuelva a hacer una sanación. Claro. Entonces, en ese sentido, depende también de la persona que esto sea sostenible en el tiempo. O sea, hacer un trabajo interno para que en verdad no tenga que volver a pasar por nada de esta índole. Exacto, o sea, lo primero que nosotros le decimos a las personas es que lo importante es ellos, o sea, el foco principal son ellos. Y nosotros otorgamos la posibilidad de una terapia complementaria que es la sanación o el biomagnetismo, pero que así como un médico le indica, no sé, tomarse los medicamentos o hacer tal trabajo, lo tienen que hacer. Porque, por ejemplo, aunque lo llevemos a la parte de medicina tradicional, si el paciente él se toma el medicamento todos los días, pero no cambia la dieta, por ejemplo, no va a ser mucho. El medicamento no va a ser el que lo va a sanar, sino que va a ser algo más integral. Entonces, la persona tiene que hacer el cambio y tiene que estar dispuesto a hacerlo. Ahora, me ha pasado que he tenido que repetir sin duda algunas las sanaciones porque de repente no todas las patologías son iguales. Requieren de mucha resiliencia. Decirle, por ejemplo, a una persona que tiene, no sé, 60 años, que deje de pensar de esta manera es un poquito difícil. Claro. Pero a medida que igual van viendo resultados, porque las sanaciones son con resultados súper inmediatos en realidad. De repente la persona se puede sanar al tiro como a la semana o al mes, pero como va viendo y se va sintiendo mejor, le va tomando más peso en el asunto y te va haciendo caso. Mm. Ahora, me ha tocado sí que de repente me dicen así como, oye, lo tuyo no ha funcionado. Y después, dándole vuelta a los asuntos, es como, no es por lo mío, sino que es por que volvió a repetir el mismo patrón o volvió no sé, a pensar en negativo o a tomarse las situaciones de forma destructivas. Y uno le da la herramienta para que no lo haga, pero lo hacen igual, porque de repente la mente juega con o sea, dentro del inconsciente y todo lo que ya sabemos en la psicología. Tú puedes entenderlo todo hoy día, pero mañana se te puede olvidar. Y de repente estás actuando de modo piloto, pero lo importante es que te des cuenta que estás volviendo al mismo patrón y ahí sales al tiro. Claro. Es el trabajo como más difícil dentro de todo, pero se puede lograr. Claro, como tomar conciencia de por qué estoy repitiendo ese patrón y de alguna forma buscar la forma de cortarlo, porque Claro. si no te vuelvas a enfermar. Exacto, se vuelve a enfermar, vuelve a pasar. Por lo tanto, eso trata de cortar los patrones y de eso se trata la sanación cuántica. Claro. La sanación cuántica es como trabajarlo acá en el plano terrenal. Es como hacer unas cirugías terrenales, pero en otro estado nomás. Es lo mismo. No hay magia, no hay espíritus, no hay nada de eso que en el fondo la gente puede pensar. Hay gente que en el fondo no cree en estas cosas porque no lo ve, no lo siente o que no es de Dios, por ejemplo. Claro. Pero básicamente es lo mismo que ir al médico. Es lo mismo que hacerse una cirugía en pabellones. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero con otra frecuencia o en otra sintonía. Y bueno, y parte también de lo que vamos a hacer en la fundación, también vamos a aplicar estas terapias. Terapias de sanación, terapias de biomagnetismo. Por ahí también van a haber Reiki. Terapia regresiva Claro. para atacar síntomas que vienen de la niñez que a lo mejor ni siquiera uno conoce. ¿Por qué hoy en día te pasa esto? Porque no tienes bloqueado el trauma que te ocurrió de niño, por ejemplo. Exacto. Entonces hay una disociación ahí dentro de ti mismo. Claro, lo importante es recordar. De recordar para poder... Porque nosotros siempre estamos repitiendo patrones, de repente estamos repitiendo algo y ¿por qué estoy pasando de nuevo por esto? Y no lo entiendo, porque claro, eso ya se alojó en un subconsciente y quedó ahí. Pero si tú lo vuelves a recordar, ahí lo entiendes. Y el entendimiento acá es fundamental. Entender por qué me pasan las cosas. Entender por qué estoy viviendo esto. Incluso es tan puntual como de repente
que me duele el tobillo y pensar, ¿por qué me está doliendo el tobillo? Si lo llevamos como a la parte convencional, a lo mejor tengo una inflamación, a lo mejor caminé mucho, estoy en sobrepeso, pero como te digo, eso sigue siendo el efecto de una causa. Claro, Entonces, ¿por qué me está doliendo el tobillo? ¿A dónde no quiero avanzar? Ahí vamos a otro lado. ¿A dónde no quiero avanzar? claro. ¿Qué estoy haciendo en este momento? ¿Por qué pongo ese bloqueo? Claro, Entonces, claro, hay que interpretar esa parte como que está en el subconsciente. claro. Entonces, eso es lo importante que a las personas le tenemos que otorgar. Esa vía nomás. Es un conducto que a las personas le podemos otorgar para que deje de tener este tipo de problemas. Que no solamente sea algo físico, sino que también sea algo conciencial, algo de conciencia. O sea, conciencia y espiritualidad lo mismo, o conciencia, espiritualidad y ciencia, como tienen que ir unidos de la mano. Yo no puedo ir por un camino no sé, del hielo, y no puedo ir por un camino de fuego por separado. O sea, en el fondo, si yo lo junto, a lo mejor iba a tener un camino tibio. Mm, Y esa es la idea. claro, Esa es la idea, de que podamos unir eso. Y bueno, y como también decías tú en la parte de maternal, o de los padres, ¿cierto? como los vínculos O claro, existen, claro, o en este caso, por ejemplo, en el autismo, del cuidador o del tutor, que también entender por qué pasan estas cosas, y fortalecer también esa parte emocional para los hijos, en este caso. O sea, eso también es súper importante, y es la ayuda que podemos brindar en esta fundación claro, para la familia, bueno, o sea, para todo en realidad. claro, para acompañar todo este proceso que es tan duro, porque en verdad un diagnóstico de autismo, ya sea severo o leve, finalmente es autismo, y esas conductas quizá en una familia convencional no es difícil llevar un diagnóstico de esta categoría, de este tipo. Y bueno, la idea de esta fundación, como bien dices, es poder abarcar este tipo de terapias convencionales y terapias de un grado mucho más holístico o espiritual, como para integrarlas y poder hacer un trabajo en conjunto con la familia o el tutor y el niño, y quienes necesiten de verdad una ayuda más allá de lo cotidiano, por así decirlo de alguna forma. Y además que hacer mención que estas terapias son a bajo costo, porque hoy en día, como te decía, un tratamiento es carísimo. Una terapia te puede costar 30.000 pesos. Solo una terapia de 45 minutos, más la cita al médico, más los suplementos que va a dar. Que sea, puedes gastar una cantidad de dinero más o menos alto, y eso no todas las familias cuentan Claro. con tanto dinero como para poder sanar a los niños. Claro, y aparte que acá, o sea, dentro de la garantía es que van a haber avances, porque no solamente vienen al terapeuta ocupacional, no solamente vienen al fonoaudiólogo y seguir con la rutina, sino que también vamos a implementar toda la investigación, porque Claro, se ha estado participando en investigaciones científicas dentro de todos tus protocolos, porque tienes el propio protocolo sí, de desparasitación, de alimentación. Entonces eso también se va implementando en la fundación para que logren una evolución positiva en el diagnóstico de los niños. claro, esa es la idea, tomar a los niños, a su familia, y tener la mayor cantidad de casos de éxitos con que efectivamente sea demostrable que los niños avanzan, tienen un avance y pueden de alguna forma sanar o salir del diagnóstico. Claro. Es ¿Tú nuestro conoces más, objetivo. tú conoces más casos de sanación completa de niños? Sí, conozco varios, sí, que más o menos todos han seguido como el mismo protocolo. Obviamente hay modificaciones que hay que hacer caso a caso, porque no todos los intestinos funcionan de la misma forma, por lo tanto hay que meterse ahí un poquito a estudiar individualmente al individuo, a la persona, y diseñar un protocolo específico para
para ese niño, digamos. Claro. Claro, Y todo esto de los suplementos o medicamentos que puedan haber de por medio, eso también se ve dentro de la fundación. claro, sí, eso también se puede, digamos, hacer un checklist de lo que se necesitaría para poder hacer una sanación efectiva. Y bueno, según la necesidad de cada individuo, como digo, recalco esa parte porque lo que me hace bien a mí quizás a ti no te va a hacer tan bien. Entonces hay que hacer ese filtro, pero bueno, todo está ligado acá en su intestino y por lo tanto hay que hacer un estudio de acuerdo a la parte alimenticia Ya. para poder empezar bien. Y bueno, también estamos en colaboración de un estudio de microbiota con un equipo científico que ese también es un proyecto súper importante porque al estudiar la feca del individuo autista, tú vas a poder saber qué está alojando en su intestino, qué parásitos, qué bacterias, qué hongos que están ahí haciendo este desbalance y por lo tanto si tú conoces o tienes esa información, puedes aún más detallar un protocolo específico para sanar esa parte y lograr ver avances efectivos y en el tiempo, o sea, avances reales. Tú también le hiciste terapia holística a Miguel, biomagnetismo. Bueno, y aparte por verte las sanaciones. Claro, ¿Cómo lo percibe esa parte holística en Miguel? sí, bueno, también cuando uno empieza como a buscar, va por todo este camino buscando qué hacer, también se van presentando distintos profesionales, distintas terapias, y sí, yo hice biomagnetismo a distancia con Miguel, donde se trataba todo su cuerpo, su cerebro, su intestino. Claro, desde la parte más espiritual trabajaba en regular toda esa parte. Claro. Digamos, no sé, por decir algo, él tenía exceso de cándida, la terapeuta trabajaba contra la cándida y eliminaba esa cantidad excesiva de hongo cándida, por ejemplo. Claro. No, el biomagnetismo es una terapia que lo implementó el doctor Goitz, que en el fondo él descubre que las polaridades o el cuerpo tiene más carga negativa o más carga positiva y que eso hay que compensarlo. La terapia de biomagnetismo es la famosa por colocar los imanes. Claro, Y claro, o sea, las terapias holísticas, tanto como el biomagnetismo, no tienen como el respaldo científico como tal, ni alguna aprobación alguna por el colegio médico, pero de que funciona, funciona. En el fondo eso es lo que le invitamos a las personas, que prueben nomás, si no pierden Claro. tiempo en probar. ¿no? Que sea, siempre va a haber un avance, siempre va a aportar algo positivo en la vida de las personas. O sea, y eso yo lo doy fe de eso porque yo lo he evidenciado en mí, lo he evidenciado en mi hijo. Y bueno, para la gente que lo conoce de cómo él era a los 3 años, como él es ahora a los 8, o sea, dice, hoy, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? Cuéntame. Por favor, dame detalles porque en realidad ese avance fue abismal, fue algo quizás es muy evidente. Y claro, todo se debe a un conjunto de terapias integrales. Perfecto. Muchas terapias, mucha integración de estas terapias. Y también, como usted decía, trabajar la parte espiritual de uno que por ahí uno se abandona como mamá. Porque claro, se quiere enfocar solamente en el niño, pero no, acá va todo de la mano, va todo ligado. Entonces, mientras yo trabaje y me haga cargo de lo que me pasa a mí, también voy a poder ayudar a mi hijo. Entonces, está todo conectado. Perfecto. Ahorita, y cuéntanos una cosa. Tú escribiste un libro. Sí, Este libro cuenta desde tu visión, desde tu perspectiva, todo tu proceso de vida, o sea, desde antes de ser mamá, siendo mamá y con el diagnóstico también de Miguel. sí, efectivamente. Escribí un libro contando mi historia, como bien dice, desde antes de ser mamá, en el proceso mismo de ser mamá y del diagnóstico como tal, y bueno, la sanación que he logrado hacer en todo este tiempo. El libro próximamente se va a publicar por Amazon,
Mi vida sin etiqueta se llama, Amor y sanación en el espectro. Es un libro que entrega mucha esperanza, toma una visión más positiva del diagnóstico para aquellas personas que en verdad lo necesiten esa palabra de aliento, esa contención que quizás muchas veces no se tiene físicamente, pero se puede encontrar a través de este libro que lo escribí con todo mi amor, con toda mi entrega, y siento que doy herramientas súper buenas como para abordar este diagnóstico. Así que los dejo totalmente invitados a que una vez que ya se publique puedan ser parte de mi libro y puedan visitar la plataforma en Amazon y puedan acceder a este libro que en verdad va a ser algo positivo para sus vidas. Bien, súper. Bueno, amigos, ya lo saben, el libro ya está próximo en Amazon. Después eso lo van a imprimir también, ¿no? Claro, Ya. claro. Cuando ya sea bestseller, Bestseller. ahí lo ve. Para allá vamos. Sí, por supuesto. Bueno, y también dejarlos cordialmente invitados a que estén atentos en realidad a esta apertura de la fundación que estamos con Orieta, esta fundación sin fines de lucro, con la idea de ayudar a las personas, a los niños con autismo, bueno, no solamente a los niños, sino que también a los adultos con autismo, porque también están, Claro. y a todas las personas en el fondo, a todas las personas que requieran una terapia, psicología, nutrición, terapia ocupacional, fonoaudiología. Vamos a hacer talleres también. Talleres, terapia regresiva, sanación cuántica, biomagnetismo, sea un montón, biodanza, sea un montón de talleres y terapias para dar este enfoque integral y real para las familias que lo estén necesitando. Claro. No solo el cuidador, el tutor, sino que también para el adulto mayor, para el niño, para quien lo requiera, porque esta fundación tiene un propósito social, comunitario importante, y la idea es que se sientan acogidos y que puedan tenernos como parte de la familia y realmente El apoyo que algunas personas requieren. Exacto, que realmente sea más allá de una fundación, sea una red de apoyo y de contención para aquellas personas que lo necesitan. Que hoy en día yo creo que somos muchos buscando algo así, porque es necesario estar acompañado. Claro. Por cualquier proceso que uno viva, necesita de esa compañía y esa contención. Y bueno, acá vamos a estar para darla. Esa es la idea. Exacto, entonces ahí vamos a compartir cuando esté todo listo, la página web, toda la información con respecto a la fundación. De repente también por ahí existen unas becas para... Claro. Unas becas para las familias, porque en el fondo, de repente en este caso del autismo hay cosas muy caras que hay que subvencionar. Toda esa ley de que subvencionemos a las familias con... Sí, hay terapias que son carísimas, normalmente se hacen en el extranjero y quizás no todos pueden acceder a eso. Entonces, de alguna forma, buscar el apoyo como para que esto sea en beneficio de todos y que todos podamos hacer un real cambio en nuestras vidas, que es necesario para poder llevar y encontrar la felicidad y poder vivir en la luz, porque finalmente el ser humano debe estar en conciliación con Dios, con el universo, y debe estar viviendo en la luz. Claro, debe estar también coherente consigo mismo, con el propósito, su pensamiento, sentimiento, el quehacer. Tal cual. Es como es la idea. Entonces, bueno, ya saben que va a existir esta fundación, sin duda alguna, con beneficio para todas las personas que lo requieran. Vamos a estar presentes siempre para ustedes. En cuanto a los podcasts, vamos a seguir. Vamos a tener más invitados en conjunto. Bueno, los demás podcasts los vamos a hacer juntos, aparte con el invitado, que nos va a contar las cosas expertos de su tema. Por ejemplo, claro, vamos a tener una científica, vamos a tener nutricionistas, terapeutas ocupacionales, líderes de biodanza, para informarnos, porque la información es súper importante
tener el conocimiento, y el conocimiento hace que no tengamos resistencia a las terapias. Claro, exacto. Entonces, lo dejamos invitado. Lo dejamos invitado Cordialmente invitados para que se puedan sumar a este proyecto que es el beneficio de todos y podamos sembrar amor en el mundo. Exacto. Bueno, amigos, muchas gracias. Les dejamos invitados a compartir este podcast y vamos a seguir en conjunto con ustedes, con sus ideas, preguntas, etcétera. Así que vamos a estar en YouTube, pero también vamos a tener de este podcast reels informativos. Claro. Así que muchas gracias Gracias por y nos estamos viendo.